Saludos, queridos espectadores, esto es Prensa Libre, el programa Estudio Abierto. Me llamo Alexandre Evdokimov y hoy tenemos como invitado al vicepresidente de la Unión Nacional del Automóvil, Jan Ernstovich Heitzer. Jan Ernstovich, buenos días. Hola. Encantados de tenerle en nuestro estudio. Hoy discutimos la noticia de que Avtovaz se quejó de que el 80% de los compradores rusos están dando su dinero a fabricantes chinos. Uno de los vicepresidentes de ventas y marketing, Víctor Kostromin, representante de Avtovaz, declaró que solo el 11% del mercado ruso pertenece ahora a Avtovaz. Desde su punto de vista, ¿se puede considerar esto un problema o es simplemente una situación lógica? Sabe, yo no lo llamo un problema. En general, no estoy del lado del fabricante de automóviles, incluso si es ruso. Estoy del lado del comprador. El comprador elige el coche que más le gusta. Y si en la competencia por calidad y méritos gana el coche nacional, es decir, fabricado en Rusia, me alegraré y diré que es bueno que tengamos muchos coches grandes, buenos, de calidad y seguros. Pero el problema es que después de cada palabra de Avtovaz, el precio para el consumidor final sube. Y hoy vemos cómo el aumento del impuesto de reciclaje ha afectado a muchos consumidores, lo cual es extremadamente desagradable. Lo repito. En mi opinión, los funcionarios, no puedo llamar de otra manera a los empleados de esta empresa, aunque parece ser un negocio, parece ser un emprendimiento, pero piensan como funcionarios porque hablan de derechos exclusivos para vender su producto en el territorio de la Federación Rusa. Pero ¿cómo puede ser esto? No es normal. Cada uno de nosotros, usted, yo, cualquiera, es libre de elegir el coche que más le guste. Y repito, si le gusta un coche nacional, no solo por el precio, sino también por otras características de consumo, lo elegiremos. Y Avtovaz intentará entrar por otro lado. Esto ya es un enfoque político, lo cual no es muy correcto. Un enfoque hacia el patriotismo, un pseudo-patriotismo. Compra esto porque es nacional. No, chicos, no debería ser así. Con gusto compraremos lo nacional si es competitivo en términos de calidad, seguridad. Lo repito muchas veces, o lo elegiremos porque es más barato, como muchos rusos eligen los productos de Avtovaz. En resumen, todo debe estar equilibrado, y lo diré muchas veces. Debe ser así, lo nacional significa bueno, significa competitivo, y no porque debamos comprarlo porque alguien lo dijo. Entonces, ¿es cierto que el aumento del impuesto de reciclaje fue promovido por Avtovaz? ¿Qué significa cierto? Está claro que el beneficiario de esta historia siempre es Avtovaz y el gobierno lo apoyó. Aquí hay dos puntos. Primero, el gobierno nos dice que debe haber muchos fabricantes de automóviles en el territorio de la Federación Rusa para que el valor añadido se quede en nuestro país. Y así se crean puestos de trabajo. Pero es obvio que la primera canción la cantó Avtovaz, que dice que no puedo competir en precio con algunos chinos recién llegados. Y de inmediato comenzó la conversación sobre el aumento del impuesto de reciclaje. Todavía no han aparecido muchas plantas de ensamblaje, sino de fabricantes. No es lo mismo ensamblar que fabricar. Hoy, para que una empresa sea considerada rusa, debe acumular suficientes puntos que incluyen la producción de componentes y unidades principales. De lo contrario, no es rusa, y vender sus coches solo porque otros son más caros, eso por supuesto está mal. Porque hace algún tiempo un coche de gama alta o incluso de gama media de Avtovaz era comparable en precio a un coche de China. Bueno, ¿de dónde más claro? De China. Y eso está mal. Hay que aprender a hacer o no hacer en absoluto. ¿Quién dijo que Rusia es la tierra de elefantes? Concentrémonos en la producción de aviones, en la industria espacial. Es obvio que en estos campos siempre hemos sido líderes.
Perder nuestras posiciones no es deseable. Esta unidad fue reconocida mundialmente. Pero no fuimos líderes en la producción de automóviles. Lo máximo que producíamos era una cantidad de coches, cada año más arcaicos, porque no podíamos producir coches modernos. Por tres razones. Primera razón, cualquier coche en la Unión Soviética se compraba porque había un telón de acero. No veíamos ni oíamos nada tan dulce ni lo probábamos, salvo el río. Y cualquier coche era deseado porque era difícil de comprar, prácticamente imposible, se pagaba de más, etc. Segunda razón, que en principio la Unión Soviética no estaba orientada a producir buenos coches y los mejores. Se producían en algún momento, en algún lugar y en ciertos años, y luego prácticamente no había mejora porque no había competencia sana. Bueno, ¿qué competencia puede haber realmente si todos los coches están en déficit? ¿Por qué debería competir Avtovaz con Moskvich y Moskvich con Volga? Había un cierto rango de nivel de automóvil. Allí era genial, eso era Volga, menos era Shiguli, luego Moskvich y finalmente Zaporozhets, que llegaba a los menos exigentes pero aún soñadores de tener un coche. Y como no había nada de esto y no aparecían coches modernos y buenos, el pensamiento técnico prácticamente se ahogaba en una rutina burocrática donde no tenía lugar para existir. Había personas talentosas, trabajaban en NAMI, trabajaban en fábricas que producían automóviles, pero su talento prácticamente no se realizaba. Y si en ese momento hubiéramos podido contribuir a esto, es decir, el Estado podría haber fomentado el desarrollo de la industria automotriz, entonces habríamos tenido éxito. Ahora nos sentiríamos diferentes y no seríamos los rezagados. Es decir, había quien lo hiciera, pero no había ganas. Por supuesto, teníamos muchos ingenieros educados y talentosos que podían hacer un coche moderno. Precisamente en la fabricación de automóviles. En principio, en la Unión Soviética y en particular en la fabricación de automóviles. Porque seguramente nuestros espectadores se preguntarán, bueno, ¿cómo es que hacemos cohetes, tanques y muchas otras cosas, pero no podemos diseñar un coche normal? Entiendo que la correlación no es del todo correcta, pero aún así. Sí, porque no era necesario hacerlo, no había necesidad de ello. El Estado se concentraba principalmente en la producción de camiones, porque ¿qué es eso? Es la capacidad de defensa, es la economía nacional, y así sucesivamente. Todo lo demás no es tan importante, y no había tarea de satisfacer estos pequeños intereses privados de algunos ciudadanos inconscientes que querían tener un coche. Las necesidades de transporte personal de los funcionarios se satisfacían plenamente. Algunos funcionarios, pequeños, de bajo rango, incluso viajaban en la cabina de un camión. Bueno, porque no había otro transporte, pero aún así nadie pensaba en el consumidor final. Pero los tiempos han cambiado. Además, en los últimos 30 años nos hemos acostumbrado a diferentes coches buenos y de calidad y hemos crecido junto con la industria automotriz mundial. Y la gente ya ha desarrollado una cierta visión. Han surgido ciertos requisitos, criterios para el coche, ya han empezado a pensar qué coche necesitan. Pequeño coche. Pequeño coche para un egoísta o para una persona solitaria, monovolumen para una gran familia numerosa, todoterreno para una persona que pasa el tiempo activamente, o simplemente un coche para presumir. Cada uno tiene derecho a lo que tiene. Hay diferentes fabricantes, hay una cierta elección, y hasta se vendían productos de Avtovaz, y en ciertas regiones se vendían bastante masivamente, bueno, como por ejemplo en dirección al Cáucaso Norte. Sí, porque el nivel de vida no era tan alto. Aquí hay un momento muy interesante, Jan Leonidovich. Usted señaló correctamente que en última instancia, por supuesto, el consumidor decide qué comprar según sus posibilidades financieras. Pero de todos modos, en el mercado existen, por supuesto, diferentes nichos que ocupaba Avtovaz. Es decir, era en esencia un concepto general de que era precisamente un coche económico. Pero ahora, cuando muchas marcas extranjeras han dejado el país, de los extranjeros solo quedan los chinos y ellos, por supuesto, han subido el precio. Y después de ellos, Avtovaz también subió el precio.
Muchos consideran que es completamente injustificado. Aquí no encuentra usted que hay cierta contradicción. Por un lado, cuando Avtovaz presiona para aumentar el impuesto de reciclaje, es una historia completamente no de mercado, pero cuando Avtovaz sube los precios, se orienta precisamente a la situación del mercado. Que aquí los precios han subido, nosotros también podemos subir, la gente igual comprará. El hecho es que en el espacio mundial, Avtovaz, por supuesto, es un pequeño productor y le resulta muy difícil mantener precios bajos. Al mismo tiempo, necesita de alguna manera abrirse camino en el mercado. No tiene nada que ofrecer al mercado, afortunadamente, al mercado ruso o mundial. Al mundial, eso seguro. Usted dijo simplemente al mercado mundial. Al ruso, por supuesto, tampoco tenía nada que ofrecer, excepto un precio accesible. Gracias a los franceses, apareció una nueva plataforma, muy exitosa, que se utiliza en diferentes coches, diseñada para un uso muy activo. No está mal. El mismo Vesta es un compañero de clase en la plataforma Renault Logan, Duster y así sucesivamente. La verdad es que Renault no se queda quieto y sigue mejorando, mientras que Avtovaz utiliza lo que tiene. Imagínate si Renault no existiera, creo que ya no veríamos productos de Avtovaz en absoluto. Disculpa, me interesa, ¿cuánto tiempo, recuérdame, estuvo ese capital francés involucrado? No recuerdo los años. ¿Cuántos años más o menos? Creo que alrededor de 10 años. ¿No se aprendió nada de ellos en 10 años? ¿Quién debería haber aprendido? Aprender y hacer lo propio. No, nadie aprendió. ¿Por qué aprender cuando tienes un nuevo propietario eficiente, no el único? Había varios propietarios, incluidas empresas estatales, pero finalmente tienes un propietario eficiente que trae un modelo desarrollado, una plataforma y dice vamos a usarla. Pero él es el propietario, él lanza lo suyo. Antes de eso, en Avtovaz no aparecía nada durante décadas. Y los últimos coches que vimos en diferentes modificaciones son todo lo que se pudo usar de aquellos tiempos soviéticos. Técnica, por decirlo suavemente, imperfecta. ¿Y qué impedía hacer algo moderno antes de la llegada de los franceses? ¿Qué impedía a Avtovaz dedicarse al desarrollo? ¿Qué impedía al Estado? Poner al menos esfuerzos financieros para que ese dinero no se perdiera, para que en los mejores tiempos apareciera la industria automotriz soviética, hoy Avtovaz, y tomó este modelo, esta plataforma, y sobre esta base lanza el coche existente hoy, pero eso no es suficiente, el progreso no está ahí, no pensaron que. Algún día los franceses se irán y ¿qué haremos? Entonces probablemente no, pero ahora ya han resuelto muchos problemas. Hay que reconocer que ciertas personas fueron enseñadas a trabajar. El sistema de gestión que implementaron los franceses funciona, es moderno. Recuerda cómo era Avtovaz antes de los franceses. Era un barril sin fondo en el que todo y todos. En primer lugar, el Estado lanzaba dinero que se perdía allí. Cualquier líder de Avtovaz era prácticamente un criminal. Por alguna razón tenían bancos personales como Kadanikov o aparecían como herramienta o producto de Avtovaz. Más bien, en general, Avtovaz apareció como una herramienta del oligarca Berezovsky, que tampoco invirtió nada allí, solo intentó usarlo. Y al igual que el director anterior, sacaba dinero del Estado y la empresa se saqueaba sin fin. Era prácticamente un grupo criminal en el que algunas personas normales intentaban producir coches. Los demás robaban sin piedad, por lo que en un lugar así no podía aparecer nada. ¿Cómo llegaron los franceses allí? ¿Qué los convenció de venir aquí? Bueno, de alguna manera, sabes, no fui testigo y como se dice, no sostuve la vela, pero aparentemente los franceses decidieron que podían cambiar el mundo. Creo que la policía les ayudó mucho y en general cambiaron el mundo allí implementando métodos modernos de gestión empresarial. La situación se movió del punto muerto
y apareció un coche que, de hecho, externamente, el Lada Vesta, en mi opinión, incluso se veía más interesante que el Renault Logan o el Renault Sandero. Así lo veo visualmente, puedo estar equivocado, por supuesto, aquí no se discuten los gustos, pero este coche era incluso, ya lo repito, más moderno que el mismo Logan. Pero aquí está el asunto, el mundo no se detiene, todos los demás siguen mejorando. Y nosotros, tomando esta plataforma, resolvimos, por supuesto. ¿Problemas después de la huida? ¿Tampoco se detiene el aumento de precios? Sí, bueno, resolvemos nuestros problemas después de la huida de los franceses. Nos concentramos en ¿qué? En devolver el ABS, devolver la tracción, devolver el airbag, implementar la caja automática y así sucesivamente, y así sucesivamente, y así sucesivamente. Es decir, en realidad no estábamos creando, sino restaurando coches. Bueno, la situación es así, la situación es así. Aquí hay que reconocer que es difícil para cualquier empresa que se encuentra en tal situación. En general, de hecho, Avtovaz salió de ella con dignidad, pero el precio, por supuesto, sigue subiendo. Y si antes era una compra de personas en general, aquellos que no ganaban lo suficiente tenían un ingreso pequeño, por eso hablo del Cáucaso Norte. Llegas a Daguestán, me parece que 7 de cada 10 coches eran productos de Avtovaz, nuevos, viejos y así sucesivamente. Bueno, entiendes, una república subsidiada, el nivel de vida no es muy alto, pero sin embargo alguien podía permitirse comprar un coche nuevo. Hoy en día el precio de cualquier Lada es muy inaccesible para muchos y para algunos es la única opción accesible frente al costo de otros coches importados. Por eso, cuando Avtovaz y los funcionarios del gobierno hablan de la industria automotriz rusa, yo estoy totalmente a favor. Con ambas manos, así de claro. Me encantaría vivir para ver el momento en que produzcamos nuestros propios coches, no los de otros. Pero lo repetiré una vez más. Estoy del lado de aquellos que compran coches en este momento. Por supuesto, también de los que producen, porque represento a la Unión Nacional del Automóvil, que incluye a muchos participantes de este proceso. Sin embargo, el consumidor final, es decir, la última persona en esta cadena alimentaria, es el consumidor. Y si solo pensamos en la producción mítica, debemos considerar al consumidor final. ¿Y él podrá siquiera comprar un coche? ¿O viviremos ahora en una paradigma de reducir plazas de aparcamiento, endurecer las normas tanto que no se pueda ni asomar la nariz afuera, y así sucesivamente? Saben, no hace mucho, hace 2 semanas y media, estuve en un evento en el Consejo de la Federación, donde el tema estaba dedicado, en realidad, a los problemas de los propietarios de automóviles. En general, tanto corporativos, es decir, negocios o el Estado, como privados, todos son propietarios de automóviles. Y se suponía que se hablaría de lo difícil que es vivir y lo complicado que es con las piezas de repuesto, lo difícil que es con los precios. Este crédito inasequible, que en general es prácticamente prohibitivo, también lo entendemos. Y el endurecimiento de las normas de concesión de créditos, que también es en general normal. En general, hay un montón de dificultades, pero ¿de qué hablaban los funcionarios? Los primeros 5 oradores eran funcionarios. Hablaban de lo grandioso. Solo olvidaron hablar de esa pequeña persona o esa pequeña empresa que debería usarlo y tenía un discurso preparado en tesis. Yo hablé justo después de los funcionarios y como que taché sobre la marcha, por así decirlo, taché todo lo que iba a decir porque me di cuenta de que íbamos en la dirección equivocada. Confundimos deseos y realidad. Algunos funcionarios construyen castillos en el aire, hay realidades. ¿Cómo se expresaba esto? También podría ser en forma de tesis, su intervención, claro. Entonces, bueno, cuando hablábamos de los problemas de los propietarios de automóviles, ellos justamente contaban cómo iban a desarrollar la industria automotriz. Y cómo en muchos años la industria automotriz prosperará, la industria automotriz. Es correcto y bueno, pero debe correlacionarse con la gente. Y luego, una organización estatal dijo cómo castigaría
a las marcas que se fueron después de que regresen. Fue cuando me quedé atónito. Hablamos de ellos. ¿No regresarán por el castigo? Sí, tengo la posibilidad de que en los próximos años no regresen y si de repente lo hacen, tendrán otros problemas. Y las personas que pasaron mucho tiempo ideando formas de castigarlos ya no estarán en el trabajo, estarán jubilados. No, sería genial si todos regresaran. En un año, en general, azotar el mar. Por supuesto. Bueno, seamos realistas y no construyamos castillos en el aire. Bueno, no estuvo mal, de verdad, dijo el representante, el subdirector del Servicio Federal Antimonopolio, porque algunos expresaron que querían obtener derechos monopólicos, prácticamente comprar las almas de las personas, ¿saben? Y solo ellos pueden suministrar coches a estas almas y a otros no se les permite. Por eso la declaración del subdirector de FASA fue muy acertada, correcta, dura y la apoyé completamente. Por eso tuve que intervenir precisamente en este paradigma. Dije que, compañeros funcionarios, estáis terriblemente alejados del pueblo usando esta cita y propuse hablar de problemas urgentes, por ejemplo, de las piezas de repuesto falsificadas o falsificadas, del aceite producido o del aceite falsificado o producido, de que el aceite que hoy producen los fabricantes nacionales es genial que lo produzcan, pero no es adecuado para los coches a los que se ofrece. Mientras tanto, en los envases de este aceite se indica que es adecuado, por ejemplo, para el coche X, con tal motor X, con tal potencia X, y así sucesivamente. No hay tales permisos, no existen. Por lo tanto, si se usa este aceite en este coche, los conductores enfrentarán problemas. Una reparación del motor muy costosa, es decir, una reconstrucción. Eso sí que es un problema. ¿Cómo solucionarlo? Los fabricantes de aceites empezaron a golpearse el pecho. ¡Qué buenos son! ¡Qué mágicos son! A lo que yo les respondo, chicos, el aceite base es el mismo para todos, pero el problema está en los aditivos. Nos quedamos atrás en los años 90, más bien la actividad de investigación y desarrollo de aditivos. Lukoil hizo algo, pero no fue masivo. Ahora no tenemos dónde conseguir aditivos, porque hay 4 fabricantes mundiales bajo estricto control. Tenemos aditivos chinos. Nadie puede probar la calidad de estos aditivos. No tienen certificación internacional. Y subrayo que Rusia está en el sistema de relaciones internacionales. Existe la Convención de Ginebra de 1958 y con ella vive toda la industria automotriz. Y este es el principal estandarte que llevan el Instituto de Investigación NAMI, Rostandard y Rosacreditación. Es decir, no hemos renunciado a ningún acuerdo internacional. Y en parte eso es correcto, no completamente. Porque en esta situación deberíamos haber renunciado a algunos. Pero en general es correcto. Queremos que nuestros coches sean seguros, ecológicos, etc. Y entonces, ¿a qué está dedicada esta reunión? ¿Qué conclusiones vamos a sacar ahora? ¿Cómo debemos amar al consumidor final? Y todo esto, en realidad, se conecta con lo que empezamos. Con Avtovaz, con UAZ, nuestro segundo fabricante ruso. Bueno, con KAMAZ todo está más o menos bien. No tengo preguntas para él ahora, pero Avtovaz y UAZ son prácticamente monopolistas rusos hoy. En uno incluso está escrito en los productos de UAZ la palabra patriota. ¿Pero debería un patriota romperse tan a menudo? No creo. Creo que seguramente tendremos personas en los comentarios que dirán que mi coche, mi furgoneta o mi UAZ, como se dice popularmente, sirve perfectamente 10, 15 años, todo está bien, no tengo problemas. ¿Qué responderías a esos escépticos? Respondería que si no has probado nada más dulce que un rábano, solo puedo compadecerte. No tienes con qué comparar, ¿verdad? Supongo que sí, cuando los productos de UAZ costaban un dinero bastante accesible, siempre decía, sí, tenemos una excelente opción, pero ahora cuesta caro
y sus propiedades de consumo no superan su precio, sino que se quedan muy atrás. Y creo que no es digno vender coches de tal calidad, sobre todo al ejército, a manos privadas, como sea. Cuesta caro, y eso ya no es muy bueno. No cumplen, sobre todo la furgoneta, no cumple con las normas modernas de seguridad, manejo, supervivencia, lo que sea. Recientemente propuse públicamente que la furgoneta, por muy buena y necesaria que sea, debería registrarse en la inspección técnica y en lugar de eso, UAZ hace años debería haber producido un coche moderno que cumpla con los estándares mundiales. ¿Por qué UAZ no lo hizo? Todo es explicable. El Estado compraba coches de ellos de manera estable. ¿No es eso corrupto? Por supuesto, es corrupto. ¿Y para qué esforzarse en el pensamiento técnico? ¿Para qué mejorar algo cuando has alcanzado el costo mínimo durante muchos años y puedes obtener el máximo beneficio? Ahí está la respuesta a la pregunta. Pero la gente de alguna manera apoya al fabricante, dicen que es un coche soviético confiable que ha pasado por fuego y agua. Sí, probablemente, pero está moralmente obsoleto desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo, vemos muchos videos en internet donde literalmente en el salón simplemente fotografían la misma furgoneta y dicen que ya está oxidada, sale de la fábrica. ¿Cuánto se puede confiar en esos videos? No soy un especialista en este sentido. ¿Quieres decir que los espías montan especialistas allí? Por supuesto, porque los metales no son mejores. ¿Por qué es posible esto? Ahí está la cuestión. Y esa no es una pregunta para mí, es una pregunta para el cliente de estos coches. Es una pregunta para el cliente de este coche. ¿A dónde van estos coches? Mira, estamos saliendo de Moscú. Recientemente recorrí toda la región de Pskov. Y por todas partes veo UAZ como ambulancias. Píldora, hogaza, barra, llámala como quieras. En el ejército lo llamábamos píldora. Mi servicio militar fue hace más de 30 años y ya entonces siempre se rompía y creo que ahora nada ha cambiado. Me pregunto cuán cómodos se sienten las personas enfermas que son transportadas en estos vehículos y si los médicos y enfermeros pueden trabajar después de viajar en esta máquina. Vivimos en un mundo que ha cambiado, no según las normas de hace 60 años. Debería preocuparnos el estado del conductor al volante de este vehículo y también el del médico o trabajador sanitario, no necesariamente un médico que está allí. Y, por supuesto, el enfermo que con el traqueteo de este coche podría dejarnos y pasar a mejor vida. Pero las realidades han cambiado. Si antes no teníamos con qué comparar, ahora todo es diferente. Pero, ¿por qué en los últimos 30 años no se ha creado un coche tan necesario para la gente? No puedo responder a esa pregunta, solo puedo compadecer a esos conductores, a esos médicos y pacientes. Al final de nuestra conversación, con su permiso, nos desviaremos un poco del tema. Quizás en toda la situación actual no sea culpa de Avtovaz ni de UAZ, sino que existe una concepción general, tal vez cercana a una teoría de conspiración de que todo, el aumento de precios, los créditos automotrices menos accesibles y demás, etc. Podemos enumerar muchos factores, pero todos encajan en la idea de que esto se hace deliberadamente, es una política para que haya menos propietarios de automóviles, menos atascos, etc. Porque he encontrado en internet esta, bueno, como ya dije, tal vez en cierto modo teoría de conspiración. ¿Qué opinas de ella? Siempre he tenido una mala opinión de cualquier teoría de conspiración, no creo en ellas. Más bien creo que es la actividad no progresiva de algunas personas y departamentos individuales. Eso es lo que quiero decir. ¿Sabes? Nos encontramos en una situación bastante difícil y complicada. Corrimos a salvarnos, pero ¿quién nos impidió en los últimos 30 años
planificar, crear un colchón de seguridad, este colchón de salvación. ¿Quién nos impidió crear una industria automotriz como lo hicieron los chinos? Nadie nos impidió, pero seguimos el juego y hoy pensamos, cambiamos una dependencia de los fabricantes europeos por otra dependencia de los chinos. Y ahora debemos crear nuestra propia industria automotriz. ¿Qué industria automotriz? Crea al menos una nueva plataforma de automóviles. ¿Cuánto tiempo podemos seguir siendo hipócritas, engañándonos o equivocándonos? Cualquiera de estos términos se puede elegir, dependiendo de la competencia de la persona. Algunos se equivocan, otros mienten. Pero ambos, en mi opinión, son criminales. Hay que decir la verdad. Seguimos intentando ensamblar coches ajenos, intentando localizarlos al máximo. Eso también es un camino, también funciona. Pero si hablamos de una industria automotriz que es muy difícil de crear, crea un coche nuevo. Pero también hay que entender que esto es difícil no solo porque falta personal técnico e ingenieros, sino también profesores que deben formarlos. Hay que formarlos, este nuevo personal técnico e ingeniero. Y también hay que pagarles, no como en Avtovaz. Un ingeniero de calidad gana 70,000 rublos y un programador gana 47. ¿Quién de nuestros jóvenes talentosos irá a trabajar allí? Tal vez trabajen, pero trabajar de verdad, difícilmente. ¿Quién se quedará allí? ¿Solo porque vive en Togliatti y no hay otro trabajo? Eso no es un enfoque, y aquí se necesita la voluntad del Estado como sucedió en China, créditos sin intereses. ¿Sabes que en China solo 2, 3 empresas son realmente rentables? No, las demás son deficitarias, no en el sentido que imaginamos, que tienen pérdidas netas. No, reciben subsidios del Estado. Si no dieran esos subsidios, entonces serían deficitarias, pero se dan subsidios. China tiene mucho dinero con el que financian la economía, en particular la industria automotriz. En particular, intentan hacer que los productos fabricados en el territorio del Imperio Celestial se exporten a mercados exteriores. ¿Qué hemos hecho al respecto? Nada. Primero los chinos compilaban, copiaban, luego empezaron a comprar licencias, patentes, luego empezaron a colaborar con un fabricante europeo, luego adquirieron paquetes de control en empresas organizadas por fabricantes extranjeros. En general, hicieron todo para que todo permaneciera en territorio chino. ¿Pueden los chinos fabricar nuevos coches y nuevas plataformas? No lo sé, quizás lo hacen personas compradas por ellos, pero ¿qué diferencia hace? Este coche fue diseñado y fabricado en territorio chino. ¿A quién invitaron para esto? ¿A los suyos? ¿A los ajenos? ¿O lo inventó la inteligencia artificial? No es en absoluto importante. Están orgullosos de su propia producción y de que hoy el mundo ya teme su invasión, y con razón. Muchas gracias por venir hoy a nuestro estudio. Recuerdo a nuestros queridos espectadores que hoy nos acompañó el vicepresidente de la Unión Nacional del Automóvil, Jan Ernstovich Kaitseyer. Y no olviden suscribirse y, por supuesto, esperamos su actividad en los comentarios. Que tengan un buen día.